Hola, buenos días. Mi nombre es Flor de María. Soy consejera terapéutica para las adicciones, life coach, y he trabajado durante muchos años en la parte de la prevención de las adicciones y en el tratamiento de las adicciones, especialmente con los jóvenes. Por esa razón, fui invitada hoy para participar, para compartir con ustedes una experiencia de vida. Más que una enseñanza, es una experiencia de vida, de los factores que son determinantes en el caso de las adicciones. Entonces, lo que hemos observado en nuestra práctica de vida es que hay tres factores determinantes en relación a las adicciones. Hay un primer factor, que es un factor genético, que es un dispositor que tienen las familias donde ya han habido adictos. Hay un segundo factor, que es el entorno, que es un factor demasiado importante. Y hay un tercer factor, que es la condición de cada uno, sus vacíos, su estructura personal, su estructura interna y la manera como él lidia con los dos factores anteriores. O sea, cómo él lidia con esa disposición genética y cómo él lidia con el entorno en el cual él se mueve. Esos tres factores determinan cómo va la persona a tener una respuesta frente a los estímulos de la vida, más también frente a un fenómeno tan creciente como son las drogas. Dentro de eso, pues básicamente quería también colocar lo que ha sido nuestra experiencia en relación a la música como un factor de recuperación. Entonces es muy importante entender que se llega a una adicción por varios factores, y esos factores deben de ser modificados, deben ser transformados integralmente para poder que la adicción pueda ser dejada atrás. Entonces, si nosotros tenemos un entorno complejo, por ejemplo en el caso de los jóvenes, si tenemos un entorno complejo, si todos nuestros amigos, si todo nuestro barrio, si en nuestra ciudad hay un consumo excesivo de drogas, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de interactuar con ese entorno. Si no tenemos cómo irnos de ese entorno, cómo salir de ese entorno, entonces necesitamos por lo menos cambiar nuestra manera de relacionarnos, cambiar nuestra amistad, cambiar nuestra manera de interactuar con ese entorno que nos afecta. Si es un dispositor genético, nosotros tenemos que hacernos conscientes de que no debemos repetir ese ciclo, que no debemos de continuar una conducta, un hábito que es nocivo para nosotros. Y en el caso de los vacíos emocionales, de los traumas o de la falta de propósito, que hoy en día es un factor demasiado determinante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día no tenemos claro para dónde vamos, no tenemos claro nuestro destino, no tenemos noción de quién somos. Entonces eso es un factor que determina muchísimo el ser arrastrado por cualquier circunstancia externa. Hay un refrán en español que a mí me encanta, que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso se aplica mucho en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque si yo no sé para dónde voy, si yo no sé a dónde quiero llegar, cualquier distractor me desvía. Por eso es tan importante que los padres cultiven desde pequeños en sus hijos un propósito de vida, un destino, una meta a donde llegar. Porque si nosotros perdemos el camino, pero tenemos clara la meta, podremos llegar. De cualquier manera podremos llegar. Ahora, si nosotros perdemos la meta, no habrá ningún camino que nos sirva. Entonces, esa reflexión pequeña quería compartirla con ustedes, porque el festival es un festival musical que esta vez está abriendo la participación cultural
a la participación, digamos, de cura, de factores de bienestar, y por eso hemos sido invitados algunas personas. Dentro de eso quería compartirles experiencias muy lindas en relación a la música con los chicos. Aquí les voy a contar una experiencia específica. Fue un joven de 16 años, un chico muy lindo, muy sensible, que llegó por un tema de adicciones. Su adicción era al cannabis, una adicción muy marcada, una adicción que ya estaba impidiéndole un fluir armonioso con la vida y con el entorno. Ella empezó a faltar a las aulas, empezó a tener conductas destructivas, pero es un chico de mucha sensibilidad, y dentro de las recomendaciones que fueron hechas fue que aprovechara su talento musical para expresar esas cosas que él guardaba, porque es un chico muy tímido, es un chico muy callado, ¿sí? Y fue una cosa muy curativa, muy sanadora para él, porque de eso hace ya unos 4 años, creo. Él dejó de consumir, actualmente no consume y toca muy bien. Y está con una inclinación musical muy marcada que desarrolló paralelamente a dejar su consumo de drogas. Tenemos otro caso también de un joven muy especial, muy lindo, que fue inclusive remitido desde psiquiatría por su adicción también a la cannabis, pero que ya iba avanzando hacia drogas más pesadas, porque generalmente todo evoluciona y una de las cosas que evolucionan es el consumo de drogas. Y entonces ya estaba avanzando, evolucionando hacia consumos más complejos, y su psiquiatra lo remitió donde mí para que le diera un apoyo terapéutico, y aparte de eso también un apoyo espiritual. Un joven estudiante de medicina, ya muy avanzado, 8º, 9º semestre, no recuerdo, con una sensibilidad también muy especial, y que se sentía vacío, se sentía solitario en una familia donde, como todas las familias de hoy, tenía lo suficiente, pero no tenía afecto, no tenía comunicación, no tenía ciertos factores necesarios en la formación de los jóvenes. Así que cuando llegó comenzamos a hablar de la vida, ¿sí? No hablamos casi ni siquiera de las drogas, sino de la vida. Hablamos de la música, hablamos de que él gustaba de la música, y él toca también guitarra, canta, y él ha hecho de la música su expresión. Cuando él se siente solo, cuando él se siente angustiado, cuando se siente estresado, él consigue expresar muchas cosas a través de la música. Entonces podría contarles muchas otras anécdotas a través de las cuales la música ha ayudado a los jóvenes a recuperarse, a recuperar su alegría de vivir, su sentido y su propósito. Como el tiempo es limitado, entonces les cuento esos 2 casos, pero igual quiero dejarles esa inquietud a los padres y también a los jóvenes, en el sentido de hacer de la música un instrumento de cura personal, individual, pero también colectiva y planetaria. Porque de todas maneras, ya se sabe, ha sido probado científicamente, los que conocen el trabajo del doctor Masaru Emoto, ya se sabe que el sonido tiene una gran influencia sobre las células, tiene una gran influencia sobre todo el cuerpo humano y sobre toda la vida. Dentro de eso es muy importante tener presente que la música es una contribución muy valiosa en el retomar del camino, en el retomar el rumbo hacia una vida más verdadera. Porque cuando nosotros llegamos a una adicción, cuando nos volvemos adictos, y hay muchos tipos de adicciones, ¿sí? Pero cuando nos volvemos adictos hemos recorrido un camino para llegar hasta aquí. Un camino de soledad,
un camino de necesidad de reconocimiento, un camino de malos hábitos. Entonces, para salir de las adicciones, nosotros necesitamos salir de ese camino, necesitamos tomar otro camino que nos conduzca a un lugar diferente. Y la música muchas veces nos ayuda a cambiar, nos ayuda a volver a ese camino de regreso a sí mismo, de regreso a nuestro propósito sagrado. Porque es muy importante que nosotros recordemos que tenemos un propósito. Nosotros somos parte de una creación, somos parte de una creación perfecta y sagrada que cada día nos da lo mejor. Entonces nosotros tenemos que reencontrar ese propósito a través de otros factores. La música es una contribución muy importante, siempre y cuando obviamente esa música sea una música selecta, sea una música que eleve, que contribuya realmente a reconstruir ese camino, a llevarnos de vuelta hacia nuestro origen sagrado. Porque hoy en día los jóvenes, ellos explican o justifican sus adicciones de muchas maneras. Y es normal, digamos, porque es algo demasiado popular hoy en día, demasiado común. Entonces, eso nos lleva a pensar que porque todos lo hacen está bien. Y no, 1000 personas pueden hacerlo y estar equivocadas. Entonces, es supremamente importante que nosotros recuperemos nuestro propósito, que no justifiquemos las adicciones sobre bases porque es usual, porque es común, porque es medicinal, porque realmente cada caso es un caso, cada ser es un ser único y nosotros nunca sabemos ese camino a dónde nos va a llevar, ¿sí? Inclusive una cosa, digamos, clínica, médica, como un antibiótico, como un antiinflamatorio, como un analgésico, a una persona alérgica puede producirle consecuencias gravísimas o inclusive la muerte. Igual pasa con las drogas. No sabemos cómo se vaya a desenvolver esa adicción, a dónde vaya a llegar ese hábito. Y es obvio que ningún joven empieza a consumir con el propósito de destruir su vida. Nadie lo hace con ese propósito, pero nosotros no sabemos qué desdoblamientos pueda tener. Entonces, desde ese punto de vista, lo mejor y más apropiado es construir caminos que de por sí nos lleven hacia nuestro propósito real. Porque una adicción es una adicción, así sea la chocolatina, así sea el azúcar. Si eso te hace dependiente, si eso te convierte en esclavo, ya no es bueno para ti, ¿sí? Porque no es solo que los chicos me dicen a veces, no, es que el cannabis no es malo, o no, la drogadicción no es pecado. No, es que no estamos hablando de pecado, estamos hablando de autenticidad, estamos hablando de verdad, estamos hablando de plenitud, ¿sí? Y cuando tú eres esclavo de algo, así sea del chocolate, y atendí a una niña japonesa que era adicta a las chocolatinas, hasta el grado de perturbar su salud, su mente, su condición emocional. Entonces, cuando tú necesitas algo para vivir, cuando la falta de ese algo te perturba, cuando todo tu bienestar gira alrededor de una sustancia, llámese chocolatina, llámese azúcar, llámese café, llámese diazepam, llámese cannabis y otras peores, cuando tú necesitas de eso para vivir, significa que perdiste tu centro, significa que te desviaste de tu propósito y significa, en síntesis, que estás camino a ser esclavo o que ya te volviste esclavo, que es peor. Entonces, asumamos que somos seres libres y por favor no lo confundamos con libertinaje.
somos seres libres. ¿Y seres libres qué quiere decir? Que fuimos creados seres libres, maravillosos, únicos, con un propósito a cumplir, con una tarea a realizar. Y para eso no necesitamos nada ajeno a nosotros mismos. No necesitamos nada ajeno a nuestra gratitud por la creación, a nuestra gratitud por esa vida única que nos ama tanto, que nos llena de dádivas, que nos llena de gracia. Que si nosotros retomamos ese camino de contemplación, de amor, de gratitud hacia todo, y si recordamos que somos parte de un todo, donde cada cosa que yo hago impacta en los demás, si nosotros recordamos esas pequeñas cosas, creo que ese mundo mejor, con el que todos soñamos, el que todos esperamos, se puede empezar a manifestar poco a poco. Les dejo esa contribución, que por favor, que cada uno haga su parte, donde esté, como esté, y hacia donde Dios le lleve, que cada uno haga su parte. Mil gracias a todos y votos por una vida plena.